Dice la palabra en Efesios capítulo 5, verso 29, dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora, el contexto de este texto específicamente pues habla acerca del matrimonio, ¿verdad? Pero también es aplicable para nuestro cuerpo, para el cuidado de nuestro cuerpo. Dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo obviamente cuida la iglesia. Esto nos enseña, mis hermanos, que Dios también está interesado en nuestro cuerpo. Dios quiere que cuidemos, que protejamos y consintamos también nuestro propio cuerpo, que lo atendamos de la mejor manera. Nuestro propio cuerpo. Hemos hablado muchas veces acerca del cuidado que debemos tener acerca del alma, del cuidado que debemos tener de nuestro espíritu, pero muy pocas veces se habla tal vez del cuidado que debemos tener por nuestro propio cuerpo, que también requiere obviamente un cuidado especial. Es tanto la importancia, mis hermanos, que Dios le da a nuestro cuerpo, que nos ha advertido Él mismo en su propia palabra, que aquel que le haga daño a nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Dice que Él también nos destruirá. Qué tremendo, ¿verdad? Es una advertencia fuerte. El que afeite el cuerpo, el que descuide el cuerpo, el que atente contra este cuerpo, dice que Él también lo destruirá. Miren, 1 Corintios capítulo 3, verso 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, nuestro cuerpo, mis hermanos, tu cuerpo es el templo de Dios. Y dice Dios que si nosotros destruimos ese cuerpo, ese templo, dice que Él también nos destruirá a nosotros. ¿Saben, mis hermanos, qué significa esto? Que cuando llegamos a tener problemas derivados de la mala alimentación, de los malos hábitos, del sedentarismo, de los vicios, etcétera, 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 y le pedimos a Dios, ay Dios, sáname de esto, ay Dios, sáname de aquellos, mis hermanos, ¿saben qué? Que van a haber miles o cientos y miles de personas, de cristianos en todo el mundo, mis hermanos, que no van a ser sanados. ¿Y a qué se debe esa negativa de Dios? Mis hermanos, la respuesta a esa negativa es muy clara. Y es porque la mayoría de las personas, mis hermanos, están enfermas, es precisamente por causa o por como consecuencia de no haber cuidado el cuerpo, de haber abandonado, mis hermanos, o haber descuidado de manera negligente e irresponsable el cuidado de nuestro cuerpo. El cuidado de este templo, dice la palabra, que es el templo de Dios, es donde vive, donde está la presencia de Dios. Miren, mis hermanos, en estos tiempos, como nunca antes, estamos invadidos por todas partes, los medios de comunicación, las redes por todas partes, de programas, de cursos, de máquinas, de consejos, de un montón de cosas, todos encaminados y direccionados, ¿sabe qué? Al cuidado de nuestro cuerpo. ¿Y saben por qué? Miren, algo paradójico, es el mundo el que se encarga de esto. Paradójico porque no debería ser así, ¿verdad? Debería ser la iglesia. Deberíamos ser los cristianos que conocemos la palabra de Dios. Pero es el mundo, mis hermanos, que le está dando un cuidado y una importancia al cuidado de nuestro cuerpo. El mundo, el que no conoce de Dios, cuando deberíamos ser nosotros, mis hermanos. Una buena salud alimenticia y un cuidado de nuestro cuerpo, sin lugar a dudas, mis hermanos, ¿sabe qué? Va a aumentar nuestro vigor, nuestra fuerza, nuestras energías. Sin embargo,
los cristianos, mis hermanos, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, ¿sabe qué? Ha hecho a un lado estas instrucciones de Dios. Las ha ignorado. Y por eso, repito, hay un montón de personas, de cristianos en todo el mundo enfermos, como consecuencia del descuido y la irresponsabilidad de cuidar nuestro cuerpo. Además de eso, mis hermanos, hemos ignorado algo bien importante en la vida del cristiano, y es que nuestro cuerpo, mis hermanos, y es que tu cuerpo, el cuerpo de cada uno, mis hermanos, como hijos de Dios, ya no nos pertenece. Tu cuerpo, mi cuerpo ya no es tuyo, ya no es mío, le pertenece a Dios. Por eso dice, es el templo del Espíritu Santo de Dios. Ya no nos pertenece a nosotros nuestro cuerpo, es de Él. Imagínense que yo o ustedes tienen, por ejemplo, una cabaña ya en Santa Marta o en el Rodadero, en Cartagena, en San Andrés. Una cabaña muy bonita, y le dice un hermanito, ay hermanito, ¿será que yo tengo ganas de ir a la costa, unas vacaciones? ¿Será que es posible que me preste tu cabaña para pasar unos días allá de reposo? Claro, hermano, con mucho gusto. Ni más faltaba. Tome las llaves. Resulta que mi hombre se va para allá, para la fiesta, para la cabaña, con los 10 perros, los 10 gatos, los 10 ratones, todo lo que encuentra en la casa. Se va, se mete al mar, sale lleno de arena, llega y se acuesta en las camas, se acuesta en los muebles y vuelve todo un 8. La pregunta de mis hermanos, ¿qué haríamos? ¿Qué haría usted con esa personita? ¿Cierto? Lo mínimo, por ejemplo, es, no, hermanito, no sea abusivo, respete. ¿Cierto? Con sus cosas, haga lo que se dé la gana, pero con los demás, respete, ¿verdad? Mis hermanos, recuerden, nuestro cuerpo, esta cabaña no nos pertenece, esa cabaña no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. ¿Y qué hacemos con nosotros con las cosas que no son nuestras? ¿Sabe qué? Lo mínimo que hacemos es cuidarlas, ¿verdad? Cuidarlas, tratarlas bien. Tratarlas bien. Miren lo que nos dice la Biblia. 1 Corintios 6, verso 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oídos, somos de Dios. Esta cabaña, mis hermanos, esa cabañita de cada uno le pertenece a Dios. Tú no eres el dueño de ese cuerpo, es de Dios. Cuando Dios entra, mis hermanos, en nuestra vida, cuando Dios nos salva a cada uno de nosotros, mis hermanos, este cuerpo, esta cabaña, entonces se convierte ¿qué? En su lugar de morada. Se convierte en la cabaña de Dios, en el sitio, en el templo de Dios, dice la palabra de Dios. Así que nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, sino que pasa ¿qué? Pasa a ser posesión de Él. Él pasa a ser dueño de esta cabaña. No somos ya dueños de esta cabaña. ¿Y qué? Y como cristianos, como creyentes, debemos cuidar esta cabañita. Debemos protegerla y cuidarla. Porque obviamente, si queremos, mis hermanos, que el plan de Dios se cumpla a cabalidad en nuestro cuerpo, pues ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Pues mirar y atender las instrucciones de Dios, las instrucciones que Dios nos da en su palabra respecto a nuestro cuerpo, respecto a esta cabaña. Es, mis hermanos, muy triste, pero millones y tal vez millones de personas, cristianos, creyentes, hijos de Dios a través del mundo, están comiendo un montón de basura. Cada día estamos comiendo un montón de basura cada día. Mis hermanos, no se imaginan la cantidad
la cantidad de sodio, por ejemplo, que posee solamente una bolsita de papas fritas. Una bolsita de papas fritas que parece inofensiva, pero es en cierto modo un veneno para nuestro organismo. Nuestro organismo no puede digerir esas cantidades de sodio que estamos ingiriendo, y ¿sabe qué? Se convierten en toxinas. Todo eso se convierte en toxinas en nuestro cuerpo. ¿Y saben qué hacen, mis hermanos? ¿Qué hacen las toxinas en nuestro cuerpo? Producen un desgaste de energía tremendo. No nos imaginamos siquiera. Ya por eso nos da pereza levantarnos de la silla, nos da pereza salir a caminar, nos da pereza hacer deporte, trotar menos. ¿Saben por qué? Porque no hay fuerzas, no tenemos energía. Todas se las ha consumido todas esas toxinas que estamos ingiriendo todos los días. Y cada día, mis hermanos, cada día nos vamos a sentir más débiles y más faltos de energía. Porque seguimos y seguimos y seguimos introduciendo ese veneno en nuestro cuerpo, mis hermanos. Y eso obviamente va a repercutir en problemas familiares, por ejemplo. Ya las relaciones, por ejemplo, las relaciones sexuales, no van a ser lo mismo. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué alientos? Eso es un problema delicado y grave. No hay fuerzas, no hay energía para nada, mis hermanos. Estamos llenos ¿de qué? De toxinas. Y cada día más y más y más. Mis hermanos, si pudiésemos ver con nuestros ojos el proceso que ocurre en nuestro cuerpo cuando comenzamos a ingerir todo ese montón de basura. Si pudiésemos observar, si pudiésemos ver lo que sucede allá en el interior de nuestro cuerpo, mis hermanos, las cosas serían diferentes. Nos sentiríamos muy mal, con toda seguridad. Recuerden, cientos y millones de personas en el mundo no estamos dándole el cuidado que Dios demanda que debemos darle a nuestro cuerpo. Millones de personas, por ejemplo, no hacen absolutamente ningún ejercicio en el día. Nada. Nada. Si hay algo que nos da energía, que nos da fuerza, que nos da vigor, mis hermanos, ¿saben qué es? Es el ejercicio. Mis hermanos, dejemos la pereza, por favor, dejemos la pereza. ¿Qué estamos esperando? Yo pienso y creo que este es un llamado hoy del Señor. ¿Qué estamos esperando? ¿Un ataque cardíaco? ¿Una trombosis? ¿Qué estamos esperando para tomar las decisiones que debemos tomar al respecto, mis hermanos? Comencemos a eliminar todo ese montón de toxinas que están en nuestro cuerpo, de toda la basura que le metemos a nuestro cuerpo diariamente. Tenemos que hacerlo, no hay opción, mis hermanos, no hay opción. Recuerden, mire, tenga presente, esa pereza que a veces nosotros tenemos, esa falta de energía, es el montón de toxinas que tenemos en nuestro cuerpo que no nos dejan parar, que no nos dejan tomar ninguna decisión de hacer ejercicios. Eso es dañino, es mortal para nuestro cuerpo, mis hermanos. Muchos, el único ejercicio que hacen tal vez es de levantarse de la cama o del sillón al baño. Y las únicas pesas que alzan son la cuchara y el tenedor, ¿cierto? Nada más. Es el único ejercicio que muchos hacen todos los días. Esto, mis hermanos, es muy serio. Esto es serio. No es un juego. Mis hermanos, debemos tomar una decisión de responsabilizarnos del cuidado de nuestro cuerpo. Recuerden, la gran mayoría de marcas, de problemas que tenemos en nuestro cuerpo es por nuestra propia irresponsabilidad. Somos los culpables generalmente de la mayoría de enfermedades y problemas que tenemos en nuestro cuerpo. Dios nos ha dejado este cuerpo a nuestro cuidado y un día, mis hermanos, un día nos va a pedir cuentas de qué hicimos con él. Recuerda, esto no es un juego. A él le interesa, a Dios le interesa mucho lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y él más que nadie
¿Quién más que Dios, mis hermanos, sabe lo que es bueno para nuestro cuerpo? Lo que es provechoso para nuestro cuerpo, mis hermanos, y qué es aquellas cosas que nos contaminan, que nos afectan. Por ejemplo, las carnes que Dios, o las comidas que Dios nos advierte que no comamos, Él mismo las creó. Y Él sabe perfectamente sabe, por ejemplo, que esas cosas o que esas comidas no son buenas para nuestra salud. Por ejemplo, Dios creó el cerdo, la liebre, el camello, el conejo. Pero Él más que nadie sabe, mis hermanos, que esas carnes, dice en su palabra, no son buenas para nuestra salud. No son buenas para nuestro cuerpo. ¿Saben por qué, mis hermanos, hoy día la gente come de todo? ¿Por qué comen de todas las carnes? Porque el mundo, mis hermanos, no tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo saludable y lo no saludable. El mundo, mis hermanos, ¿qué va a poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo? Todos sabemos que este mundo, mis hermanos, anda al revés, ¿verdad? Anda patas arriba. El mundo no sabe lo que es bueno ni lo que es malo. No sabe lo que nos conviene o lo que no les conviene. De hecho, la Biblia dice que la gente alejada de Dios llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿El mundo qué va a saber de esto, mis hermanos? ¿Saben ustedes que, por ejemplo, una hamburguesita con sus papitas fritas, con su salsita, su Coca-Colita, son casi, mis hermanos, 1000 gramos de colesterol que le estamos metiendo a nuestro cuerpito? 1000 gramos de colesterol. Y para tratar de contrarrestar eso, ¿sabe qué? Nos tendemos en la cama, en el sillón, hacer digestión de todo ese colesterol que nos estamos deglutiendo, mis hermanos, cada día. ¿Saben qué hace el colesterol, mis hermanos? Miren, les voy a recordar porque yo sé que muchos saben. Nuestro cuerpo, mis hermanos, está lleno de un montón de, imagínense, un montón de tuberías, tubos, ¿sabe qué? Por donde corre la sangre, donde lleva el oxígeno, ¿verdad? A las partes del cuerpo. Dios creó esas tuberías, mis hermanos, con unos orificios perfectamente suficientes para que por allí fluya la sangre con el oxígeno. ¿Saben qué hace el colesterol? Comienza cada día a ser más pequeño esos orificios, esas tuberías más pequeñas, cada vez más pequeña y más pequeña, porque esas colesterol se pega a las paredes y comienza a ser más delgaditico esos orificios, esas venas, hasta cuando llega el día que ya no puede pasar más la sangre, mis hermanos. ¿Y sabe qué? Tuki tuki lulú, dicen por ahí. Así que, mis hermanos, esto no es juego. Esto, mis hermanos, esto es muy serio. Es serio. ¿Han escuchado ustedes hablar de la arteriosclerosis, cierto? ¿Qué es la arteriosclerosis? El endurecimiento de esos orificios por donde corren las venas. Esto, mis hermanos, es una de las enfermedades que está llevando más personas al cementerio. Casi 100,000 personas mueren cada año en Colombia a causa de estos problemas de colesterol. Ataques cardíacos, trombosis, un montón de problemas ocasionados por el aumento del colesterol en nuestro cuerpo. Y la pregunta, mis hermanos, es: ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo? ¿Nos vamos a dejar morir? ¿Nos vamos a matar? Por favor, mis hermanos, por favor, reaccionemos. Recuerden, Dios fue quien creó todas las cosas, todos los animales, todas las carnes. Dios las creó, Dios las conoce, y por eso Él sabe perfectamente qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Dios llama en la Biblia a unos alimentos limpios y a otros los llama inmundos. A unos animales los llama inmundos. Ahora, el hecho de que los llame inmundos no es que sean del diablo, no es que sean malos, no. Lo que pasa es que no son buenos para nuestra salud, no son buenos para nuestro cuerpo, son nocivos para nuestra vida.
Repito, no es que sean del diablo. Es increíble la Biblia, la manera en que nos enseña a través de muchos textos a tener cuidado con nuestro cuerpo. Miren, inclusive aún antes de que la ciencia descubriera los microbios, las bacterias, los parásitos, todas esas cuestiones microscópicas, aún antes de que existiera el microscopio que no podían, que el mundo no conocía todas estas cosas, la Biblia, mis hermanos, ya nos hablaba de esto. Dios ya le enseñaba a su pueblo respecto a estas cosas que no se conocían. Miren, les voy a contar una historia de las muchas que encontramos en la Biblia. Si quieren conocer más de estas historias, les invito para que en la página, en la iglesia, tenemos unas conferencias relacionadas a estas cosas. Se llaman ¿Podemos confiar en la Biblia? Si están interesados, escúchenlas. ¿Podemos confiar en la Biblia? Hay 3 conferencias al respecto. Así que permítanme contarles una historia de medicina de alguna de estas cosas. Dice que un médico por allá en la ciudad de Viena, no Viena adentro, Boyacá, sino en Viena, era director de un hospital. Y en ese hospital, mis hermanos, estaban teniendo problemas con las mujeres que estaban embarazadas. Dice que una de cada 6 mujeres que iban a los exámenes de embarazo allá en el hospital, una de cada 6 morían. Y este médico comenzó a analizar esa situación. Dijo, algo está pasando. Y se puso a analizar qué es lo que estaba pasando con aquellos exámenes. Esas mujeres morían de alguna clase de infecciones. Así que el médico se dio la tarea de observar todos los procedimientos que hacían allí en aquel hospital los médicos. Y el médico se dio cuenta que los doctores, por ejemplo, los médicos que estaban en la morgue haciendo exámenes patológicos o necropsias, salían de la morgue e inmediatamente iban y analizaban a las mujeres que estaban allí embarazadas. Tal vez tocaban su pelvis y esas mujeres se infectaban y se morían. Entonces el médico dijo, aquí debe haber alguna relación con esto. Entonces a partir de ese momento dijo el médico, a partir de ahora todos los médicos que salgan de la morgue de hacer exámenes o necropsias tienen que bañarse las manos, que no se las bañaban. Los médicos obviamente, eso hubo un revuelo porque eso quitaba tiempo, pereque, etcétera, etcétera, pero al final resultaron bañándose las manos después de salir de la morgue. Y resulta que las estadísticas bajaron de 1 en 6 a de 1 en 84. Pero después hubo otro problema, que las mujeres al momento de dar a luz, los médicos las atendían en el momento de dar a luz, casi 10 de cada 12 mujeres se morían en el momento del parto. Y el médico comenzó otra vez a observar, a ver qué es lo que está sucediendo. Y entonces él vio que sí, que los médicos cuando salían de la morgue se bañaban las manos, pero cuando examinaban mujeres, una y otra, no se bañaban las manos. Entonces él dijo, a partir de ahora todos los médicos tienen que bañarse las manos una vez examinen a una mujer. Antes de pasar a otra mujer tienen que bañarse las manos. Otro problema con los médicos. Para que se bañaran las manos, mis hermanos. Pero ¿saben qué pasó? Después de que los médicos comenzaron a bañarse las manos en cada examen, las estadísticas mejoraron increíblemente, mis hermanos. La pregunta es, ¿qué médico hoy día, qué cirujano no se baña las manos antes de un examen, antes de una cirugía, verdad? Todos, ¿verdad? Todos se bañan las manos de una manera tan rigurosa. Yo los he visto antes de las cirugías, se bañan las manos hasta los codos, se las bañan hasta aquí. Uno dirá, el que no sabe dirá, pero ¿para qué se bañan aquí los codos, verdad? ¿Saben por qué? Porque ellos ya saben de los microbios, de las bacterias, de todas esas cosas que son microscópicas que nuestros ojos no pueden observar. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Dios ya sabía todas estas cosas. ¿Saben ustedes? Dios ya lo sabía. Y Dios ya le había advertido a su pueblo de todas estas cosas. Miren, vamos a ir al libro de Números, allá al comienzo de la Biblia. Números capítulo 19.
Números capítulo 19, verso 14 en adelante, dice la palabra del Señor. Dice, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiera tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el mundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, qué dice aquí? Miren, agua limpia, ¿verdad? Dice, tiempo de cuarentena, aislamiento, ropa limpia. ¿Sabe qué tiempo? Para que la bacteria muera. Para que esos microbios, esas bacterias tengan el tiempo suficiente para morir y no afectarlos. Ahora, los judíos, mis hermanos, no conocían nada sobre estas cosas, sobre las bacterias, sobre los microbios, sobre los virus, absolutamente nada. Pero ¿saben qué? Dios sí lo conocía. Para Dios esto no era nuevo, mis hermanos. No era nuevo. Él lo sabía perfectamente. Antes que se descubriera a través de los microscopios que nuestras manos, mis hermanos, nuestras manos son portadoras de cientos y miles de bacterias, de virus, de microbios que afectan nuestro cuerpo, que afectan nuestra vida. Dios, mis hermanos, Dios ya lo sabía y estaba allí protegiendo a su pueblo. Dios protegía a su pueblo de todas esas cosas, porque siempre Él se ha interesado por el cuidado de nuestro cuerpo, por nuestra salud, mis hermanos. Él quiere protegernos. Así como quiso proteger a su pueblo allí, Él quiere protegernos hoy también a nosotros que somos su pueblo. Mis hermanos, así como, por ejemplo, cuando permitimos que algo espiritual entre en nuestra vida, que no es sano, que no es bueno, que no es saludable, eso va a afectar ¿qué? Nuestro espíritu, ¿verdad? Así también cuando permitimos que algo que no es sano entre a nuestro cuerpo a través de los alimentos, pues eso nos va a afectar, eso nos va a contaminar. Las leyes, mis hermanos, de los alimentos en la antigüedad también representaban obviamente algo espiritual. Dios nos dio la capacidad, mis hermanos, del discernimiento, de poder discernir, de poder comprender, de poder entender algo que es bueno y algo que no es bueno, algo que nos puede afectar y algo que no nos puede afectar, algo que nos puede hacer mal y algo que no nos puede hacer mal. Todos, mis hermanos, todos, repito, tenemos esa capacidad de discernimiento. ¿Y qué pasa entonces? Que no la usamos. No la usamos. Hay cosas, mis hermanos, hay cosas que nos hacen mal, que nos afectan en todos los aspectos de nuestra vida. Hay cosas que no debemos ver. Hay cosas que no debemos oír, que no debemos ni tocar siquiera. Hoy día con todo ese montón de redes, celulares, internet, todas esas cosas, mis hermanos, tenemos que tener la capacidad de discernimiento de decir, por ejemplo, esta película no la debo ver, esta sí la puedo ver, esta música no la debo escuchar, esta sí puedo escucharla. Hay cosas, repito, mis hermanos, que no nos conviene. Este muchacho me conviene o no me conviene, esta muchacha me conviene o no me conviene. Tenemos que tener esa capacidad de discernimiento, mis hermanos.
Ay, pero es que es tan lindo, pastora, es tan linda, es tan buena gente. Yo creo que puedo convertirla. Puedo convertirla. ¿Han escuchado, mis hermanos, una canción que dice: ¿a quién engañas, abuelo? ¿A quién engañas? Si Dios dice que no, es porque no, Él sabe perfectamente, sabe que no. Y yo sé que todos tenemos esa capacidad de discernimiento, pero como que a veces nos negamos, no queremos aceptarlo, pero ¿por qué Dios no? Pero no. Dios dice por una forma, de un medio, de otra manera, y nosotros, no, pero no. Y después, mis hermanos, vienen los problemas. Después viene el sufrimiento. Dicen algunas, sobre todo: ay, pero entonces, ¿qué quiere que me quede para vestir monjas? Dicen, ¿no? Es preferible que se queden para vestir monjas que estar desvistiendo demonios. Tenemos que tener, mis hermanos, esa capacidad de discernimiento y obedecer. Esa capacidad de discernimiento, mis hermanos, resulta que solo la pueden activar, ¿saben quién? Los obedientes. Los que quieren agradar a Dios, los que están buscando la voluntad de Dios para sus vidas. El que no le interesa. Vamos a ir a mirar algunos textos del Antiguo Pacto y algunas recomendaciones que Dios tiene para nosotros, sus hijos, respecto a los alimentos. ¿Recuerdan que la Biblia dice que cuando Dios creó a Adán y Eva los colocó en el huerto, ¿verdad? En el jardín del Edén, y les dijo: miren, de todos los árboles que están aquí, de todos esos pueden comer, pero aquel que está allá, dice que está allá, ¿sí lo ven? Dice que está allá, de ese no van a comer. Pero mis hermanos, ¿saben qué pasó? Que desgraciadamente fue el árbol que se les antojó comer. Así son las cosas, mis hermanos. Precisamente da la triste casualidad que precisamente de ese árbol que dijo que en Dios que no comiera, fue el que más les agradó, el que más quisieron comer. Y esto, mis hermanos, ¿sabe qué? Esto nos muestra, o esto nos enseña, mis hermanos, el carácter de la naturaleza humana. Nuestro carácter. Dios nos dice: mijitos, pueden comer pavito, pueden comer gallinita, pueden comer salmoncito, pueden comer parguito, robalito, pero no coman chatarra. ¿Y saben qué, mis hermanos? ¿Saben qué hacemos? Es precisamente lo que más se nos antoja comer. Fíjense, mis hermanos, que la naturaleza humana no ha cambiado. Continúa siendo lo mismo. Es precisamente de lo que Dios nos dice que no comamos. Es precisamente, mis hermanos, de lo que más nos antojamos. Es precisamente lo que Dios dice que no hagamos. Es lo que más se nos antoja hacer. Eso, mis hermanos, recuerden, nos muestra lo que es nuestra naturaleza humana. Miren, tengamos esto presente. Nuestro estómago, su estómago, mis hermanos, miren, su estómago es el tanque de combustible de su auto. Es el tanque de combustible. La pregunta es: ¿estaríamos dispuestos a echarle al tanque de combustible de nuestro vehículo cualquier cosa? ¿Verdad que no? Todos sabemos que el tanque de combustible de los vehículos está hecho ¿para qué? Para recibir combustible, ¿verdad? Gasolina, o ACPM tal vez, o gas. A nadie se le ocurriría echar en el tanque de combustible de su vehículo leche, gaseosa, Coca-Cola, agua o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pues, mis hermanos, nuestro estómago es nuestro tanque de combustible. Nosotros somos tan cuidadosos en echarle al tanque de combustible de nuestro carro el alimento que es, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué a nuestro tanque de combustible, que es nuestro estomaguito, por qué le echamos cualquier basura? ¿Se han preguntado eso, mis hermanos?
Somos cuidadosos con una chatarra, con unas latas, pero no somos cuidadosos con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio estómago, mis hermanos. ¿Saben ustedes que hay muchas clases de venenos? Por ejemplo, el cianuro de potasio es un veneno tremendo. Si nosotros ingerimos cianuro de potasio, casi ipso facto, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Algunas sustancias tóxicas pueden provocar la muerte en pocas horas o en pocos días. Pero muy pocos, ¿saben qué? Muy pocos parecen entender, muy pocos parecen saber que hay otros venenos que la gente por error come como alimentos. Oído, venenos que comemos como alimentos, los cuales tienen, mis hermanos, como resultado la muerte temprana, a largo plazo, por el uso continuo de esos alimentos o esos venenos que nosotros tenemos o ingerimos como supuestos alimentos para nuestro organismo. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos venenos? Entre el cianuro de potasio y la comida chatarra. ¿Cuál es la diferencia? En que uno lo mata inmediatamente, pero el otro lo va matando gradualmente, mis hermanos. La diferencia está en el tiempo, en los días, en las horas, en los años, en que esos otros venenos ingeridos como alimentos nos van a matar también. Pero es lo mismo, exactamente lo mismo, mis hermanos. Puesto que Dios nos hizo, Dios conoce perfectamente qué es lo que nosotros debemos ingerir. Y debemos buscar en su palabra la instrucción con respecto a qué clase de carnes o a qué clase de alimentos nosotros podemos ingerir para que no nos hagan mal, no nos hagan daño. Vamos a descubrir, repito ahora a través de estos textos, que las carnes que comemos o los alimentos que comemos, mis hermanos, no son un asunto trivial. Repito, esto no es algo trivial, esto es algo supremamente importante para nuestra vida. Aquí está en juego, mis hermanos, nuestra propia vida, la vida de nuestros hijos. Los que tienen niños pequeños, ¿qué le están dando a sus niños para llevar al colegio o lonchera? ¿Qué le están dando? ¿Alimento o veneno? Mis hermanos, vamos a ver algunos ejemplos solamente un poquito de las recomendaciones de Dios respecto a los alimentos. Si alguien está interesado en conocer más de esto, pues lo invito, ahí está en la Biblia, puede leer en Deuteronomio y en Levítico, más a profundidad, lo que Dios le dice a su pueblo, qué es lo que debemos comer. Miren, primeramente, recordemos que en Génesis, por ejemplo, Dios le dijo a Noé, Dios le dice a Noé lo siguiente. Génesis 9, capítulo 3, verso 4 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Muchos leen este verso 3 que está aquí y asumen que Dios hizo todos los seres vivos para que podamos comer de ellos y disfrutar de todos los animales o de todos los seres vivos que Dios creó. Ahora, si esto fuera así con los animales, entonces, por ejemplo, entonces también debería ser con las plantas, ¿cierto? Podríamos comer de todas las plantas, incluyendo las tóxicas y las venenosas. Resulta que no. Hay plantas que son buenas para comer y hay plantas que no son buenas para comer. Así pasa con los animales. Hay animales que son buenos para comer y hay animales que son malos para comer. Dios lo sabía y por eso Él lo enseñó a su pueblo. Así que en esta orden de ideas, así como no podemos comer todas las plantas, tampoco debemos comer de todos los animales. Porque Dios lo ha enseñado así. Es su recomendación. Fíjense aquí también la recomendación que Dios le hace a Noé respecto a la sangre. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, dice, no comeréis. Mis hermanos, escuche esto. Dios prohíbe comer sangre.
Dios prohíbe comer sangre. Ah, pero es que eso era una ordenanza de la ley mosaica. No, no era una ordenanza de la ley mosaica. Dios lo dijo antes, Dios lo ordenó mucho antes de la ley mosaica. Se lo dijo a Noé. Fíjense, fue dada mucho antes a Moisés. Se lo dijo a Noé. Y a través de él, dice, a toda su generación. Y además es una de las pocas ordenanzas, una de las poquitas ordenanzas que pasó del antiguo pacto al nuevo pacto. Lo encontramos en el Nuevo Testamento también, la prohibición de comer sangre. Dios prohíbe comer sangre. Ah, pastor, pero en el Nuevo Testamento dice que todo lo que hay en la carnicería podéis comer. Claro, ahí dice eso, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿a quién se le ocurre siquiera pensar? O sea, ¿a quién se le ocurre siquiera pensar que en aquel entonces, cuando se escribió eso de la carnicería, usted pudiese ir a una carnicería allá en Jerusalén y conseguir carne en la carnicería, conseguir sangre? Imposible. En la carnicería no vendían sangre, porque ya el pueblo sabía que eso era prohibido. Así que ese texto de que, es que todo lo que hay en la carnicería podéis comer. Sí, pero allí no se vendía sangre, mis hermanos. No iban a encontrar sangre en la carnicería por ningún lado, tenga la absoluta certeza. Dios prohíbe, mis hermanos, Dios prohíbe tajantemente el consumo de sangre, de cualquier carne, de cualquier tipo de carne. Esta prohibición se enfatiza a través de toda la Biblia. ¿Saben por qué? Porque la sangre arrastra un montón de toxinas, virus y bacterias. Y Dios estaba evitando que todas esas cosas entraran a nuestro organismo, entraran a nuestro cuerpo. Ahora yo sé que alguien dirá, sí, pero ¿quién se le ocurre comer sangre, cierto? Pues mis hermanos, a muchos nos están metiendo la sangre, ¿saben cómo? A través de las morcillas, porque la morcilla es sangre. Es sangre de res ahí embutida en una morcilla y asada, cocinada. Eso es sangre. Recuerden, Dios prohíbe comer sangre, mis hermanos. Dios puso aparte a los hijos de Israel de todas las demás naciones. Los apartó, ¿por qué? A través de un pacto. Y ese pacto los hizo reyes y sacerdotes, un pueblo especial, una nación santa. Ahora, si usted quiere comer morcilla, pues es su problema. Pienso que no se va a ir al infierno por comer morcilla. Pero Dios está diciendo, ojo, que te puede afectar, te puede contaminar, te puede hacer daño. Así como todas las cosas en la Biblia, mis hermanos, Dios, a veces, Dios nos dice las cosas, pero si no lo obedecemos, pues Dios dice, pues, allá usted. Yo digo que eso no lo haga, que es malo. Si usted sabe más que yo, pues entonces cómasela. Mis hermanos, en los libros, por ejemplo, de Levítico y de Deuteronomio, Dios revela esas leyes y le dice a su pueblo qué tipos de comidas, qué tipos de carnes ellos deberían comer. Y ahí aclara que hay unas que son, repito, unas limpias que eran permitidas y unas inmundas que no eran permitidas, para que su pueblo comiera de esos alimentos. En ambos libros hay un capítulo casi completo acerca de la carne. Y Dios allí explica perfectamente la diferencia fundamental de esos tipos de carnes. La Biblia, por ejemplo, registra repetidamente que Dios indica en ciertos apartes, en ciertos textos bíblicos, dice, por ejemplo, animales que tendréis, dice, por inmundos. A veces dice, de ellos no comeréis. Otras veces dice, no comeréis cosa inmunda. Otras veces dice, los tendréis en abominación. Otros dice, por ejemplo, no, ni tocaréis sus cuerpos muertos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un montón de recomendaciones, de instrucciones para su pueblo, para cuidar a su pueblo, para proteger a su pueblo. Miren, Levítico capítulo 11, nuevamente vamos a Levítico capítulo 11, vamos a leer el verso 1 al 8, dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra.
De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Miren, por ejemplo, la carne del cerdo. La carne del cerdo, dice que cuando un cerdo come, lo que un cerdo come en 6 horas, lo que ese cerdo come en 6 horas nomás ya está convertido en carne casi, un alimento para ellos. Lo que una vaca come, por ejemplo, se demora 24 horas para convertirse en alimento para las vacas. El cerdo, por ejemplo, Dios dice, no lo comas, tengan cuidado con ese alimento, con ese animal, porque no es limpio, no es sano. Miren, de hecho, los cerdos, dice que tienen por encima de sus pezuñas unos orificios por donde drena un montón de pus o de materia y por donde salen todas las toxinas de los cerdos que los cerdos botan cada día de su cuerpo. Es un alimento que debemos, como hijos de Dios, tener cuidado. Y estos obviamente, los cerdos, por ejemplo, dicen que llevan numerosos virus y enfermedades, incluyendo unos gusanos que se llaman triquinélidos. Estos gusanos, si son ingeridos por el ser humano de pronto, nos pueden matar. Producen una enfermedad que se llama la triquinosis. Es una enfermedad mortal por comer carne de cerdo. Ahora, no significa esto que si usted come carne de cerdo hoy, pues ya le va a dar triquinosis. No, pero puede ser que en cualquier momento ahora se sigue comiendo y comiendo. Entre 10 de pronto se gana la lotería y se ingieren unos gusanos de estos y le da la triquinosis. O sea, es como una lotería, ¿verdad? Es un alimento, un animal de cuidado. La carne de cerdo, por ejemplo, mis hermanos, es una de las carnes más ricas, ¿saben qué? En colesterol. Hace un tiempo estaban mirando un programa de ciencia en televisión y analizaban un pedacito de carne de res y un pedazo de carne de cerdo. Después de estar asado, listo para comer, lo introducían al microscopio y el pedazo de carne de res se encontraban cientos y miles de bacterias y de virus ahí en esa carne lista para comer a través del microscopio. La de cerdo. Dios lo decía, Dios lo dice, ¿verdad? De esa carne no coman, por ejemplo, a su pueblo les decía no coman de esa carne. Miren, por ejemplo, los conejos tienen una enfermedad un poquito menos conocida por todos que se llama la tuleramia o la famosa fiebre de los conejos, que la conocemos, ¿verdad? Tal vez me han escuchado la fiebre de los conejos. Es una enfermedad delicada. Son susceptibles a contraer enfermedades las personas que comen carne de conejo. Susceptibles a ser contagiados con esta enfermedad que es muchas veces mortal. Cuando la Biblia, por ejemplo, nos dice en Génesis que todo lo que Dios creó era bueno, no está diciendo allí que todo es bueno para comer. No, no se refiere a eso. En Levítico, otra vez 11, vamos a leer del verso 9 en adelante, dice: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Mis hermanos, aquí Dios nos dice que solo los peces, dice, con aletas y escamas son limpios y son sanos para comer. Recuerden, todos los que tienen aletas
y escamas. Esto obviamente elimina ¿qué? Mariscos, ¿cierto? No tienen escamas ni aletas. ¿Qué más? Cangrejos de mar, cangrejos de ríos, camarones, langostas, almejas, ostras, mejillones, anguilas, calamares y pulpos. Todos estos alimentos Dios no los recomienda para nuestro alimento. Las almejas, por ejemplo, a menudo descansan en la desembocadura de los ríos. ¿Y sabe qué pasa allí? Ingieren las aguas residuales que pasan por allí. O sea, todas las aguas, excrementos que vienen de los pueblos, de las ciudades, están allí y van comiéndose todo eso, estos animales. Mis hermanos, y las personas que se comen estas almejas, ¿saben qué? Pues están comiendo un montón de toxinas que están concentradas a menudo en esos animales, en esas almejas que están allí, a la salida de las aguas residuales, y muchas veces puede resultar, mis hermanos, en la muerte de muchas personas. Dice, algunas criaturas marinas tienen aletas, pero no tienen escamas. Ejemplos de esto, los tiburones, las ballenas, los bagres y muchos otros. Miren, por ejemplo, el bagre, el cangrejo y las langostas son considerados animales carroñeros. ¿Qué son animales? ¿Qué es un animal carroñero? Se come toda la basura, ¿verdad? Es la basura que encuentran por ahí en los ríos. Son como los encargados de la limpieza, de la higiene del mar. Todas las porquerías que encuentran, esos animales se los comen. Y después decimos, uy, qué rico sancocho de bagre, ¿no? Son animales malos, son animales carroñeros, mis hermanos. Esos carroñeros son capaces de procesar enormes cantidades de venenos y desechos malos en cortos o en periodos cortos de tiempo. Levítico 11, 29 y 30 dice: y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Miren, mis hermanos, ¿saben ustedes que las ratas, los ratones, ellos marcan su camino a la comida? La marca con unas goticas de orines, van marcando su camino cuando van allá para su comida, con unas goticas de orines, que llevan un patógeno mortal conocido como, todos lo conocemos, se llama, recuerden, la toxoplasmosis, ¿cierto? Las mujeres embarazadas o que o en gestación, ¿verdad? Son enfermedades casi mortales, causadas por mis hermanos, estos animales. Permanecen latentes en el cuerpo de muchos de estos mamíferos, hasta que logran contaminar a una persona, a una mujer, sobre todo en estado de gestación, y causa, mire, ceguera, problema cerebral del niño, hasta la muerte. Por estos indefensitos animalitos que conocemos. Mire, el verso 33 dice: toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Fíjense, mis hermanos, cómo Dios sabía perfectamente esto. Sabía lo que podía suceder, y por eso Él prohibió mantener esas vasijas que eran contaminadas con estos animales. Cualquier vasija que un ratón o que una rata tocaba debía ser destruido. Dios lo mandaba a destruir, para evitar, mis hermanos, el contagio de estas enfermedades. Los israelitas debían romper, recuerden, toda vasija que fuese contaminada o tocada por uno de estos mamíferos llamados ratas o ratones. Así que, fíjense, Dios llama aquí a ciertas criaturas, a ciertos animales, los llama abominables o detestables. Y la razón por la que Él lo hace es para proteger a su pueblo, para guardar la vida de su pueblo, mis hermanos. Las leyes de Dios, mis hermanos, las leyes de Dios, las ordenanzas de Dios funcionan. La humanidad, mis hermanos, pudiese haberse evitado un montón de problemas, un montón de enfermedades, si las instrucciones de Dios fueran acatadas. Si fueran obedecidas las instrucciones de Dios, mis hermanos, ¿cuántos problemas no nos evitaríamos?
Alguien preguntaría tal pregunta tal vez, bueno, pero pastor, entonces nosotros ahora en el nuevo pacto estamos obligados a cumplir estas cosas del antiguo pacto. ¿Estamos obligados a cumplir esas leyes? Mis hermanos, quiero responderles con este texto bíblico. Miren, 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pastor, ¿puedo comer cerdo? ¿Puedo comer conejo? Mis hermanos, ¿puedo comer bagre? ¿Puedo comer camarones? ¿Puedo comer chatarra? La respuesta, mis hermanos, es: puedes comer lo que se te antoje, lo que se te dé la gana. Esa no es la pregunta es: ¿debería comer esto? ¿Debería comer esto? ¿Me conviene comer esto? La pregunta no es si puedo hacerlo. La pregunta es: ¿me conviene hacerlo? ¿Debería hacerlo? A veces preguntan: pastor, ¿tengo que venir a la iglesia? ¿Tengo que ofrendar? ¿Tengo que diezmar? ¿Tengo que leer la Biblia? ¿Tengo que orar? Amigo, no tienes que hacer nada. No se nos obliga a hacer nada porque ya no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Y lo que hacemos, mis hermanos, lo hacemos, ¿sabe qué? Por amor. Vivimos ahora en la ley del amor. Usted viene a la iglesia porque ama a Dios. Usted da a la iglesia porque ama a Dios. Usted ofrenda porque ama a Dios. Usted ora porque ama a Dios. Usted lee la Biblia porque ama a Dios. No porque tenga que hacerlo. No porque tenga que hacerlo. Usted diezma, no porque tenga que diezmar, o llámelo como ya, que el problema para muchos es que el diezmo ya no existe. Llámelo como se le antoje, una ofrenda, un regalo, lo que sea. Pero usted da porque usted ama a Dios, no porque tenga que hacerlo. Si amamos a Dios, mis hermanos, si amamos la obra, pues queremos que una obra se mantenga, ¿verdad? Por ejemplo, en este lugar, si usted ama a Dios, si usted quiere que este lugar permanezca, que vamos a congregarnos aquí, pues ¿sabe qué? Pues hay que dar. Porque ¿de dónde creen ustedes que vamos a pagar las cosas? ¿De dónde creen que vamos a pagar las cosas? ¿De dónde? Aquí no cae escarcha de oro, como tal vez en algunos sitios cae escarcha de oro. Tenemos que sacar la platica y pagar las cosas, ¿verdad? Así que si usted ama a Dios, si usted ama la obra, si usted ama y quiere que estemos aquí reunidos, pues hay que dar. Porque ¿de dónde más? Si yo tuviera para pagar esto, yo no les recibí un peso. Pero tenemos que, de alguien tiene que salir la plata para pagar las cosas, ¿verdad? Así que en este lugar, mis hermanos, por lo menos en este lugar, por lo menos lo que usted da aquí, pueden tener la absoluta seguridad que no es para que el pastor se vaya de vacaciones, ni para que estrene carro, ni para que vaya a comer a los buenos restaurantes, porque yo no vivo de lo que ustedes dan, nunca he vivido de lo que ustedes dan. Ese, para muchos tal vez es el impedimento. Es que los pastores con el diezmo se llenan de plata. Bueno. Y entonces aquí que no es para el pastor, entonces ¿por qué no dan? ¿Qué? Solo disculpas tontas nomás de la gente que no quiere ayudar, que no quiere dar, no da. El que es tacaño y busca cualquier pretexto para no hacerlo. Ahora volviendo a nuestro tema de origen, puede ser, ahora diría, pero es pecado. ¿Será que es pecado comer esos alimentos inmundos? Pues la verdad, yo no se lo puedo asegurar. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que yo sí le puedo asegurar con absoluta certeza, mis hermanos, con absoluta seguridad, es que el alimento incorrecto daña el cuerpo. El alimento indebido, mis hermanos, daña nuestro cuerpo. El no hacer lo que Dios manda en su palabra nos va a afectar de una o de otra manera. Si no hacemos, si no obedecemos, si no seguimos las instrucciones, mis hermanos, vamos a afectar el templo. Este templo, esta cabaña que es el templo o el lugar donde habita el Espíritu Santo de Dios, y que un día, mis hermanos, un día Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con este templo, que es el lugar donde mora la presencia de Dios en nuestra vida.
Y si seguimos, mis hermanos, si seguimos profanando nuestro cuerpo, si seguimos siendo irresponsables con nuestro cuerpo, ¿sabe qué va a pasar, mis hermanos? Que un día Dios dice su palabra, también nos podrá destruir. Eso dice su palabra, ¿verdad? Mis hermanos, Dios les bendiga. Pongámonos de pie, por favor. Quiero invitar al grupo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, oh bendito Dios, por la luz que tú permites, Señor, que llegue a nuestra vida, Señor, cada día a través de tu palabra, Señor. Gracias por tus instrucciones, gracias por tu sabiduría, Señor. Gracias, Padre Santo, por el cuidado, Señor, que tú tienes para con cada uno de tus hijos. Gracias, bendito Dios, por las advertencias también, Señor, que tú nos haces cada día, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos, bendito Dios, ayúdanos, Padre Santo, por favor, a seguir tus instrucciones. Danos, Señor, la fuerza, danos el aliento, el discernimiento, Padre Santo. Danos, bendito Dios, la capacidad, Padre Santo, para tomar las decisiones correctas en nuestra vida, Señor, especialmente en el cuidado de nuestro cuerpo, bendito Dios. Padre Santo, perdónanos, bendito Dios, porque tal vez hasta este día, Señor, hemos sido irresponsables con nuestro cuerpo, con el cuidado de nuestro cuerpo, Señor. Padre Santo, yo te ruego hoy, bendito Dios, que tú nos des las fuerzas, que tú, Padre Santo, infundas ese aliento, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Padre Santo, para comenzar, bendito Dios, de una vez a cuidar, Señor, este templo, este cuerpo, Padre Santo, que tú un día nos entregaste, Señor. Bendito Dios, quita de nuestra vida, Señor, toda pereza, Padre Santo, todo desaliento, bendito Dios. Y permítenos, Señor, de hoy en adelante comenzar, Padre Santo, a tener un cuidado especial con nuestro cuerpo, Señor, tu morada, tu templo santo, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.